See the money, wanna stay for your meal. Get another piece of pie for your wife. Everybody wanna know how it feels. Everybody wanna see what it's like. I'll even need a bean pie, I don't mind. Me and my sister, well, it's making money, alright. Oh, step back, I'm about to dance. The greenback boogie. Como que no me escuchaba. Amigos, muy buenos días, tardes, noches, depende de cuándo nos vean. En la Ciudad de México, todo el país. Sabemos por los comentarios que nos ven en otras partes del mundo. Tenemos 2 o 3 personas que nos ven en Australia, en Japón, en España, en Latinoamérica, en gran parte de la Unión Europea y evidentemente en todo México. Amigos, con el gusto de saludarlos en una entrega más de los más buscados. Y bueno, ya saben que aquí no echamos tanto choro, así es que vamos a darle como va. Un saludo evidentemente a toda la gente de RIT TV, de los canales amigos de Soy Comunicólogo, Alterno 180, las redes de Berman, todos los que colaboramos en RIT TV de alguna manera. Sabemos que viene la gente, ve los programas de la parrilla de mi querido hermano, de Poncho Vidales, de Atypical, los amigos de Carlos Alarraqui, de don Ángel Verdugo, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí se van a empezar a sumar algunos canales norteños por el amigo que el día de hoy nos va a acompañar. Pero bueno, vamos a darle la entrada a mi querido brother, a mi querido Hugo. ¿Cómo estás? A toda madre, mi querido Catalán, ¿cómo andas? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a las personas que están viendo este programa. La verdad es que estoy muy contento porque cada día tenemos invitados que nutren más y sale el debate, y ahí es donde este país se construye de eso, de ideas, de debates fundamentados, y la verdad es que yo estoy bien contento de poder platicar con nuestro invitado de hoy. Oye, y bueno, para que la gente se vaya dando una idea, pues yo creo que nos van a empezar a seguir de los amigos del norte, los amigos de Detona y Carlos Angulo, que por aquí ya nos acompaña. Ya lo conoce, ya seguramente mucha gente ya lo ubica. Carlos es analista político para empresas en una consultoría a la que yo le tengo demasiado aprecio y respeto. Grupo de Estrategia Política, fue diputado federal, es abogado, es consultor de empresas y además socio jubilado de Baker McKenzie, y una de las plumas azules más finas que tiene la disidencia de Acción Nacional. No, la parte crítica, la parte que siempre trata de estar buscando ideas, y además, bueno, es una persona en quien los exgobernadores de Acción Nacional también confían mucho por su buen criterio y siempre su capacidad de análisis. Así es que, Carlos, pues un placer tenerte por aquí. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios, me da muchísimo gusto estar con Hugo y con mi buen amigo Octavio en esta transmisión que se va a poner sabrosa. Hombre, muchas gracias por la invitación, mi querido Carlos, y la verdad es que vuelvo al punto, lo platicamos fuera del aire, estoy muy contento de conocerte y bueno, de estar platicando hoy con alguien tan importante para el Partido Acción Nacional, y bueno, pues vamos a darle, Catalán. Oye, bueno, ya esta semana, este domingo 10 de abril, viene no lo digo bien, se va a enojar Carlos, pero viene esta consulta patito, hombre, que Carlos insiste, es un proceso sancionatorio que prevé la Constitución, y se pone muy divertido porque, bueno, desde ahí podemos arrancar el programa. Pero en serio, López Obrador, cuando movilizó a tanta gente, primero para que se hiciera la consulta, salió a gritar a los 4 vientos: por favor, castíguenme, por favor, quiero que se haga una consulta y se haga no, esta consulta no, se va a enojar Carlos, este proceso sancionatorio para que la gente me evalúe y en su caso me castigue. Entonces, bueno, este domingo, algunos decíamos, el día de ayer, por ejemplo, en Cena de Grillos, decía Berman, bueno, yo los invito a que participen como quieran. Yo, por ejemplo, voy a dormir todo el día, ¿no? Definitivamente no los voy a invitar a no ir,
pero yo no voy a ser parte de este show. Carlos es una de las personas que defiende que esto es un instrumento. Además, bueno, a ver, ojo, la revocación sí es un procedimiento democrático, de participación ciudadana, pero que tiene un objeto legítimo. Ahora, yo te preguntaría, Carlos, para abrir esto, ¿no es una figura extrema que prevén las democracias en todo el mundo para tomar una medida extrema? Indudablemente, indudablemente. La revocación de mandato, pues es un proceso, como yo he mencionado, sancionatorio, establecido por diversas legislaturas o legislaciones en el mundo, que tiene como fin eliminar a un elemento del Estado, en este caso es el Poder Ejecutivo, que pues es el más importante de los tres poderes, indudablemente, porque tiene a su cargo el día a día de la conducción nacional y es un procedimiento extremo, indudablemente. En algunos países del mundo, como en Estados Unidos, el famoso impeachment lo hace el Congreso, no es un proceso de participación ciudadana directa, sino de participación indirecta a través de los representantes ante el Congreso de ese país, que es un Congreso similar al nuestro, porque nuestra Constitución fue modelada conforme a la Constitución estadounidense, en donde una Cámara lleva a cabo el proceso, digamos, de primera instancia, en ese caso la Cámara de Representantes en Estados Unidos, y luego viene la Cámara de Senadores que tiene que ratificar lo que hace la de Representantes y proceder a la sanción correspondiente. En el caso de México es un proceso de participación ciudadana directa, en donde a petición de los ciudadanos, a petición concreta de un grupo de ciudadanos, por pérdida de confianza al presidente, los ciudadanos piden que se lleve a cabo este procedimiento sancionatorio. Curiosamente, aquí lo que ha pasado es de que políticamente el presidente de la República desvirtúa totalmente este proceso y gran parte de la argumentación que yo tengo en favor de que debemos ir a revocarle el mandato al presidente deriva de la genealogía que tuvo este proceso en México. Efectivamente lo inició el presidente de la República, pero lo que inició el presidente de la República no fue aprobado. Y muy poca gente lo he oído decir en las diferentes conferencias esta situación. El presidente de la República quería una revocación de mandato que no era revocación de mandato, que era ratificación de mandato. Y la oposición no se lo aprobó en el Senado. Y al no aprobarle en el Senado la oposición esta situación, le cambió la contextualización de fondo, precisamente la oposición, para que fuera una auténtica revocación de mandato y le agregó un elemento que no tenía la propuesta original de López Obrador. El elemento que le agregó la oposición fue por pérdida de confianza. Entonces, okay, es sumamente importante esta diferencia. Y el presidente de la República, curiosamente, ha sido una de las pocas veces que ha cedido para hacer esta reforma constitucional y cedió para hacer una revocación de mandato. La petición de revocación de mandato se da por un grupo de ciudadanos que supuestamente le perdieron la confianza al presidente. No hay una petición de revocación de mandato hecha por un ciudadano que diga, quiero revocar el mandato para ratificar al presidente. Eso no existe en la Constitución. La petición oficial dice, pido que se haga un proceso de revocación de mandato por pérdida de confianza, no porque lo quiero ratificar. No es necesario ratificar al presidente porque el presidente fue elegido para terminar el día último en septiembre de 2024. No es necesario ratificarlo. Pero como hay un grupo de ciudadanos, estoy hablando de lo que dice la Constitución, como hay un grupo de ciudadanos
que expresamente piden que se inicie este proceso sancionatorio de revocación de mandato porque se le ha perdido la confianza al presidente, entonces el INE queda obligado a convocar este proceso. Entonces, si te lo pongo en esa perspectiva, que es la perspectiva legal, ¿ok? Cambia totalmente la contextualización. ¿Qué fue lo que sucedió? Que López Obrador continuó con su idea original, a pesar de que se le cambió el contexto a la Constitución, de que sea un procedimiento de ratificación, y entonces arengó a sus huestes, hizo todo lo que ya conocemos, de utilizar fondos públicos, etcétera, para poder eliminar todas las restricciones que vienen en la Constitución, violándola en el sentido de promover un proceso en donde la gente quiera ir y decir yo no quiero que se vaya el presidente. Claro. Pero esto es es un proceso mañoso de desvirtuar políticamente lo que dice la Constitución. Sí, mi querido Carlos, a ver, como se hace en Estados Unidos y Suiza, ¿no? Que es donde se practica esto, en Estados Unidos más desde 100 años, aquí hay un tema. Es para gobernadores. Lo vimos con el tema del gobernador de California, que ya lo querían destituir y que luego ya lo pudo ganar. A nivel federal, en los países en donde se practica esta revocación, es países no tan democráticos hoy, ¿no? Que es Bolivia, que es Venezuela, y que Ecuador la tiene, pero nunca la ha practicado. La gran diferencia que aquí yo veo, que muchos discursos es de que sí se va a perpetuar y que no sé qué, es que cuando Venezuela y Bolivia lo hicieron, era cuando el gobierno ya tenía la mano completamente adentro de su órgano electoral, ¿no? Esa es la enorme diferencia. Ya habían capturado al órgano electoral, literalmente. Y ahorita todavía el INE pertenece a un organismo, un árbitro real, un árbitro que es... El INE es ciudadano. Se establece con sus reglas y con todo. Ahora, aquí mi pregunta es, y esto sí lo quiero dejar claro, al momento de que si López Obrador gana o pierda, para mí, y porque la misma historia nos lo dice, como se ha comportado, el vato se va a quedar. O sea, gane o pierda, yo creo que ahí el vato va a decir, vuelvo a cerrar Reforma y van a ver que sí me quedo porque yo me legitimizo porque me legitimizo. Esa es una. Y dos, este tema nos puede abrir la pauta, que es mi punto, que es que yo quiero que me ayudes a entenderlo, es si esto se desarrolla de una manera interesante, inteligente, se abre la puerta para que la próxima administración, sea panista, sea priista o sea del partido que sea, nos vuelve a aparecer un presidente con una casa blanca o con una casa gris, se ha destituido por orden del pueblo. Que esto se legisló a partir de septiembre del 2021, ¿es correcto? Es correcto. Ahí es donde justamente se abre para mí la ventana de decir, como ciudadano, a mí me vuelve a salir otro güey con una casa blanca, una casa gris, y en ese momento, pero como su jefe, llégale, papito, porque no lo quiero ya. Para eso es. Para eliminar del poder público a uno de los poderes de la Unión, que es el Ejecutivo, porque se le perdió la confianza. Y por eso se pusieron esos extremos umbrales de más del 40% y de mayoría relativa, mayoría simple para revocarle el mandato al Ejecutivo Federal. Entonces, lo que yo digo es lo siguiente. Yo como ciudadano tengo el derecho constitucionalmente otorgado de acudir a un proceso sancionatorio para revocarle el mandato al Ejecutivo Federal porque yo ya le perdí la confianza. Déjame decirles una cosa, ¿ok? Lo que firmaron los chairos que quieren que se quede el presidente es eso. Yo quiero que se inicie este proceso porque le perdí la confianza al presidente. Eso fue lo que firmaron. Pero promovidos para que no vayan a revocarle el mandato, sino para que voten
por el no le revoco el mandato, ¿ok? Y vámonos a mover a la ley secundaria. La ley secundaria nunca dijo, le revocamos el mandato al presidente, sí o no. Nunca dijo eso la ley secundaria, ¿ok? La ley secundaria lo que dijo es, le revoco el mandato al presidente por pérdida de confianza o que permanezca en su cargo, ¿ok? Esas son las disyuntivas. Pero es la misma disyuntiva. Desde el punto de vista eminentemente lógico, es exactamente la misma disyuntiva. ¿Le revoco el mandato al presidente? No le revoco el mandato al presidente. Si no le revoco el mandato al presidente, ¿cuál es la consecuencia? Pues que continúe en su cargo. Entonces, hubo una serie de deshacerse de las vestiduras y que es una ratificación y que no es cierto. Es exactamente lo mismo, pero con palabras diferentes, induciendo a la mente humana a decir que le estoy ratificando el mandato. No se le está ratificando el mandato al presidente en la pregunta. Dice que permanezca en el cargo, es decir, no le revoco el mandato. Entonces, desde un punto de vista jurídico y político, cuando se te presenta una convocatoria por parte del INE para revocarle el mandato al Ejecutivo Federal, el ciudadano se le abre la opción de acudir a las urnas y repudiar al presidente o no acudir a las urnas para que permanezca el presidente o acudir a las urnas para defender al presidente de los depredadores que lo quieren sacar del poder. Entonces son tres opciones. La primera opción es, yo lo quiero sacar del poder al presidente, por eso inicié el proceso. La segunda opción es, yo defiendo al presidente para que estos depredadores no me lo saquen del poder. Y la tercera opción es, como yo quiero que permanezca el presidente, no voy y voto para que permanezca el presidente. Oye, fíjate, qué perspectiva tan diferente a lo que se ha planteado. Yo te quiero hacer algunos comentarios, porque mira, en esta primera exposición o participación o estas ideas que vas soltando, dices, bueno, un grupo de personas se ponen de acuerdo para que inicie este procedimiento sancionatorio. A ver, no seamos ingenuos, Carlos. No salió de la libre y espontánea voluntad de 10 millones de personas para que saquemos al presidente. No, los manipularon. Una organización perfectamente estructurada desde Morena, lo cual además tiene un contrasentido de movilización que yo sigo anonadado, ¿eh? Es de locos. Por una parte sales y le dices, ve y firma para que me saquen, y luego le vas a decir a los mismos, pues ahora ve y vota para que se quede. Pues no la chingues, ¿no? O sea, me parece un contrasentido de movilización. Oye, nomás una aclaración, Octavio, una pequeña aclaración. No fueron 10 millones, fueron menos, porque sí hubo alrededor de 2 millones que sí querían sacarlo. Ah, no, bueno, pero además debemos recordar. Y muertos. Morena hizo el milagro, hasta los muertos votaron, 40,000, ¿no? No desprecies a Frena, que hizo su trabajo. No voy a caer en provocaciones de los fanáticos, mi querido Carlos, pero por eso estás platicando con nosotros, hay gente decente. Pero a ver, no seamos ingenuos. O sea, esto fue una movilización y el contexto político es otra cosa. Y esto tiene que ver, y quizá es un momento político, económico y social, donde además esto le sirve de una válvula de escape, un distractor al presidente para pararle un momento a hablar de los muertos, de la tragedia, de la salud, de la educación, del mal sentido de la economía. Y esto sí sirve también para desviar recursos, Carlos. O sea, claro, desvió demasiados recursos primero para que se dieran las firmas, y ahora va a gastar demasiados recursos, como le gusten los procesos electorales, para la movilización, para el acarreo. A ver, te voy a poner un ejemplo que ayer lo comentaba y seguramente lo escuchaste en el programa. Oye, todo el argumento y toda la lógica de estos soquetes es la austeridad republicana y el austericidio.
Y con esa lógica dijeron, no le vamos a dar lana al INE para que haga esto en tiempo y forma. Ya sabíamos que además lo va a ocupar como un argumento de desgaste al INE el presidente. De acuerdo. Y no le da el dinero suficiente para instalar las 167,000 casillas que se instalaron en el procedimiento democrático anterior, que es lo que marca la ley y la Constitución. Así es. Entonces, de entrada ya hay vicios desde el por qué es aplicable este proceso a este régimen. Parecería, como bien lo dice Luis Carlos Ugalde, y tú conoces el argumento, que este procedimiento revocatorio atenta principalmente contra, de manera retroactiva, contra el ciudadano que votó por un presidente para 6 años. Bueno, nomás ahí te paro un poquito. El origen está viciado, ¿no? No está viciado, te voy a decir por qué. No, te voy a decir por qué. Y esto es puro derecho constitucional. La irretroactividad, el principio de irretroactividad se aplica exclusivamente a la ley, no se aplica a la Constitución. ¿Ok? Esto, ojo, ¿ok? La Constitución tiene múltiples disposiciones de aplicación retroactiva. O sea que retroactivamente podríamos violentar derechos humanos consagrados en la Constitución. Indudablemente. A través de la misma Constitución. La Constitución puede establecer la esclavitud, ¿ok? En México, ¿ok? Si así lo establece el constituyente permanente, independientemente de que se violen tratados internacionales. Esa es otra bronca, que vale la pena hasta tener una buena discusión al respecto, ¿ok? Pero la Constitución puede hacer eso, ¿ok? Y perderíamos la libertad los mexicanos, ¿ok? Y Loretta Ortiz votaría en favor de perder la libertad de los mexicanos, ¿ok? Entonces, en la Constitución puede hacer lo que se te pegue la gana, independientemente de las violaciones internacionales, ¿ok? Independientemente de ellas. Entonces, la Constitución es soberana. El único ente soberano que hay en el país no es ni la Cámara de Diputados, ni la de Senadores, ni el Congreso de la Unión, ni el Ejecutivo, ni la Corte. Es la Constitución. Y la teoría constitucional es de que el pueblo le entregó la soberanía a la Constitución, ¿ok? Vamos a dejar este tema para despuesito, porque tendríamos que entrar en una discusión de interpretación armónica de la Constitución. No, donde la propia Constitución revela no retroactividad de la aplicación de la ley. La disposición expresa, si quieres me abres pantalla y te la leo. La disposición expresa de un artículo transitorio de esta reforma constitucional dice que se aplica a este régimen que está está en el transitorio, por supuesto. Pero eso no quiere decir que le estás aplicando retroactivamente en perjuicio del ciudadano que votó por un presidente de 6 años, una ley que no existía. El derecho a un ciudadano que quiso un régimen que durara hasta 24, pero le estás dando... Es más, Carlos, te voy a poner el ejemplo. Te voy a poner un ejemplo mucho más sencillo para entender este tema de la retroactividad en perjuicio del votante. Sí. Cuando se han modificado las constituciones de los estados, las locales, para modificar... Dame un segundo. Porque esos no son soberanos. Dame un segundo. Para modificar el tiempo que dura el mandato. No, eso sí no aplica. Dame un segundo. Sí. Para modificar el tiempo que dura un mandato de un gobernador, para poder empatar los calendarios electorales, no modificas el mandato del presidente, del gobernador en turno, para acotarlo o ampliarlo, porque estarías yendo en contra de la voluntad del votante. Pero es una ley secundaria. Las constituciones de los estados son secundarias. No. Ahí sí se aplica el principio de retroactividad. Claro, ese es el primer tema, el de la retroactividad. Pero el segundo es, decías, oye, empezaste de una forma muy romántica a decir, hablar del un segundito nomás para terminar un detalle muy importante de este tema de la irretroactividad. Le estás quitando, sí, el derecho a un ciudadano que eligió al Ejecutivo Federal para terminar el 24, pero a su vez le estás dando un derecho al ciudadano para revocarle el mandato por pérdida de confianza. A ver, ahorita vamos hacia allá, justamente. Sí. Porque fue el tema que entró Hugo en la pregunta pasada. Sí, ok.
tú te pusiste muy romántico y muy idealista a hablar de cómo funciona en Estados Unidos. Sí, de acuerdo. Tampoco voy a llegar al caso de hablar de Bolivia o Venezuela, porque van a decir, ahí están los tendenciosos. No, a ver, hablemos del desastre que es la revocación del mandato en Perú, ¿no? Y hablemos, por ejemplo, tú conoces perfectamente, Carlos, cómo en las presidencias municipales en México, pues 3 años promedio casi todas, ¿no? El primer año... Hay una de 4 años y puede con una reelección. El alcalde medio empieza a saber dónde está el baño en las oficinas. Sí, el primer año se desapendejan. El segundo medio trabajan y en el tercero ya están pensando en el chapulineo, a dónde se van a ir, y ahora en la reelección. En la reelección. Ahora, si metemos como lo hicieron en el Perú, este proceso de revocación en las alcaldías, pues el primero medio se desapendejan, el segundo piensan cómo defenderse de la revocación y el tercero pues a ver cómo, o sea, sería un chingado desastre. Carlos, tú y yo hemos estado en reuniones y en pláticas donde vemos con alerta, con focos rojos, cómo le estamos mandando al mundo señales equívocas de inversión extranjera. Desde que cancelamos un aeropuerto, a ver, ahora le vamos a decir al mundo, pues ya no son 6 años de estabilidad, maestros. Puede ser que en 3 cambiemos este soquete y entre otro. Entonces pones todavía más inestable el tema. De acuerdo. A mí tampoco me gusta. Hasta de gobernabilidad. A mí no me gusta eso también, estoy de acuerdo. Entonces, totalmente de acuerdo. ¿No crees que sea una certidumbre también, por ejemplo, para la carta que le acaban de mandar a Tatiana Cloutier sobre el tema de la reforma eléctrica, en el cual está poniendo una cagotiza, le está diciendo como que vamos a estar, o sea, no nos parece tanto este tema? ¿No crees que genere también una certidumbre? No estoy dándole la razón a Carlos, o sea, quiero ponerlo en contexto, pero creo que existe algo aquí que a mí me está brincando. Yo, Carlos, soy franco, yo hasta hace unos días que me pude investigar muy duro, decía, yo no voy a ir a votar en este circo bananero, o sea, se me hace una irreverencia que se estén gastando tanto dinero cuando definitivamente, ahí sí a quien no le guste, existen prioridades en este país y no es llenarte el ego. Esa es por una. Pero dos, esta parte en la cual si hay gobiernos que no les está encantando cómo se está manejando el tema mexicano, y el día de la revocación se puede abrir esta ventana de ya nos cansamos de este pelmazo y hay que volver y hay que sacar y hay que poner a alguien que a lo mejor puede salir peor, pero pues este güey no funcionó. Creo que se puede abrir una ventana que puede ser bastante interesante. Hasta ahí suena justificable y creo que dices, mañana voy y voto y se me hace chingón. Pero se me hace algo aquí que es, vuelvo al punto, y me gustaría que para la gente nos ayudes a responder esto, porque la historia nos dice que López Obrador, el vato cierra Reforma, y el vato se legitimiza y dice, yo soy presidente por mis polainas, y aquí me quedo, porque así lo ha hecho. Pero no se quedó, nomás fue una pantomima, en el tiempo Calderón no logró nada. No, me queda claro, pero ¿cuántos negocios? No hizo nada. ¿Cuántos negocios hizo que reventaran en Reforma? Indudablemente. Ese es el problema. No, que el vato se siente en una silla que él se quiera sentar, por mí que ponga lo que quiera y se siente donde quiera. Pero que ayude a reventar empresas, que es lo que construye a un país y es lo que entrega trabajo y es lo que genera certidumbre en la inversión extranjera, ahí es donde sí me brinca a mí. Porque la historia nos ha dicho que el vato se enfresca y ahí se queda. Entonces, aquí mi punto es, si López Obrador no llega a este porcentaje de este voto, de este famoso 40 y se queda normal. Se queda. Ok. Y si gana el que se vaya, ¿cuánto tiempo tiene para decir te me vas? O que cierre otra vez Reforma. Tiene que va a apelar al Tribunal Electoral, Poder Judicial de la Federación, etcétera. Y así se queda 3 años, ¿eh? No, eso tiene que salir luego. Okay. Un mes más, ¿ok? El tribunal declara que fue legal la revocación de mandato y va para afuera y entra inmediatamente el presidente del Congreso como presidente
interino para los efectos de convocar a Congreso General a elegir un nuevo presidente en ambas cámaras, por mayoría simple, punto. Ahí quien saldría elegido, pues o Sheinbaum o el secretario de Gobernación o no sé, ¿ok? Luego unos dicen que Hernández Noroña y cosas por el, no creo, ¿no? ¿Ok? Y entonces, no, imagínate. Entonces, ese presidente que sale elegido por el Congreso General termina el mandato original de López Obrador hasta el último de septiembre de 2024. Quiero mencionar varias cosas para atemperar mi criterio y para que no digan que soy un loco. Lo que yo estoy diciendo viene en la Constitución. Es un hecho, ¿ok? Y no estoy ignorando en lo absoluto el contexto político de que el presidente lo está manipulando en sentido contrario a lo que dice la Constitución, como lo mencionó muy claramente Catalán. Convoco para que me revoquen, para que no me revoquen. Eso es lo que es. ¿Okay? ¿Sí? O convoco para que me revoquen, para que me ratifiquen, que eso no existe. ¿Ok? Pero es para que no me revoquen. Convoco para que me revoquen, para que no me revoquen. Eso es lo que es. ¿Ok? De que es una pérdida de dinero supina, indudablemente, es una irresponsabilidad del presidente y del régimen haber hecho lo que hizo, de haber juntado millones de votos para que le revocaran el mandato, no queriendo que le revocaran el mandato. Es un hecho eso también, y es inaudito y es inaceptable. Pero porque sea inaudito, inaceptable y sea una hijez de la fregada del presidente haber hecho lo que ha hecho, eso no justifica que no vayamos a revocarle el mandato a ese tirano que tenemos como presidente. ¿Ok? No lo justifica de ninguna manera, porque el no ir a votar es querer que se quede. Querer que se quede, tan sencillo como eso. Yo no creo que la mayoría del pueblo de México quiera que se quede el presidente como presidente. Estamos siendo manipulados por la oposición para no ir a votar. Y eso a mí se me hace inaceptable. ¿Por qué entonces la oposición? Entonces, ¿por qué la oposición? Mi querido Carlos, tienes a un Frena, ¿no? A un Gilberto Lozano, que está chingue y mame con que sí. Esa es una oposición que sí está actuando legítimamente, vamos a llamarle así. Y Claudio X González no ayuda. A mi forma de ver, todos los demás no están actuando legítimamente porque están manipulando para que se quede un presidente que no queremos que se quede. Es exactamente la antípoda de lo que está haciendo López Obrador. Fíjate, Carlos, que yo en mis... promovió que se hiciera el proceso de revocación de mandato para que se quede, y la oposición se opone a que se haga el procedimiento de revocación de mandato para un presidente que no quiere que se quede, para que se quede. Está la cosa. Es que hay cosas que anteceden todo esto. Hay un video donde sale Gilberto Lozano diciendo: Poncho Rodríguez, te vas a ir, pinche neoliberal y que no sé qué. No, pero yo tengo un tema de la red AMLO que llega y me ataca mis videos en Facebook de una manera increíble, Carlos, pero de verdad recibo amenazas de muerte y todo esto, ¿sale? Ok. Algo que me llama mucho la atención es que llegan los de Frena y literalmente empiezan a decir: sal y vota este pinche dictador, pero así, ¿no? O sea, ya sabes, la película del apocalipsis. Sí. Y abajo de ese comentario, personas de la red AMLO que yo tengo súper identificadas, porque son los que me escriben todo el tiempo, diciendo: la revocación es mi solución, tienes que salir porque la revocación es mi nueva canción. Entonces, yo veo un discurso de Gilberto Lozano. No, claro, porque de repente dice: a ver, creo que los extremos son los que nos llevan al acabose. Claro. Y eso en cualquier democracia, en cualquier país es lo del pedo. Aquí mi punto es que si existe un video de Gilberto Lozano diciendo: nuestro abuelito, pinche Poncho, cuando estaba Poncho metiéndose y que estaba en contra de la reforma y todo esto, bueno, ok. Ves este discurso de Gilberto Lozano y luego renuncia Poncho Rodríguez y lo acepta dentro de Frena. Y en la experiencia que yo tengo comentarios tan radicales como: sal a votar y quita este dictador, y abajo: la revocación es mi nueva canción o es mi solución. Es como: hey, momento,
aquí alguien no está viendo. Esquizofrenia nacional. Claro, es que como que representa tanto lo peor como que lo mejor de cada ser humano, que no entiendo cómo representa lo mejor, pero está bien. A lo que voy con esto es que yo no puedo caer en estos radicalismos como el de Frena, que anda azotando a la Virgen, que yo soy ateo, gracias a Dios, pero a lo que voy con esto, no sé cómo poder entender esta oposición en México, que tú eres parte fundamental de la ideología de la oposición, en el cual no se pongan de acuerdo y existan mexicanos que son tan vulnerables para votar por la mamada que tenemos de presidente y que la oposición no sea clara en poner una propuesta real sobre la mesa y que diga, mijo, no lo hagas por esto y por esto, pero como oposición realmente, como la oposición que fue López Obrador y que la hizo de súper pedo con lo de la Casa Blanca y con los corruptelas y todo, que se pongan de acuerdo y que le digan a la población, que dicho sea de paso, carecemos de educación brutalmente en todo México, que le diga, así es como funciona, pero pónganse de acuerdo. Mira, te voy a dar un contexto histórico el cual justifica mi proceder. Yo vengo del siglo pasado. Yo soy de los de Chihuahua de los años 80. Yo soy de los que promovió la resistencia civil activa y pacífica. Soy de los abogados que primero salió del closet y dijo, voy en contra del régimen y mis socios me querían colgar porque nos iban a cerrar el despacho, etcétera. ¿Ok? En esa época no había INE, era la Secretaría de Gobernación a cargo de Bartlett y antes a cargo de otros individuos peores o igual que él, a cargo de las elecciones. Las casillas electorales coincidían con las casas donde vivían los jefes seccionales del PRI. Los presidentes de casilla eran los jefes de sección del PRI. Los funcionarios de casilla, todos eran sus parientes, ¿ok? Pues sí funcionaba. Las urnas no eran transparentes, no había poder judicial que juzgara las elecciones. Los propios presuntos diputados eran los que calificaban su propia elección y las demás elecciones, etcétera. Y a pesar de eso, íbamos a votar los de la oposición. Y aquí, con un INE independiente, con una reforma constitucional que le volteamos la oposición el chirrón por el palito al presidente de la República, ¿ok? Con un presidente que nadie quiere. Ahora, ahí se raja la oposición para ir a votar. Es indudable mi frustración de por qué estamos desperdiciando esta gran oportunidad. Pues también no fueron a votar luego también los diputados de oposición, ¿no? Y dijeron que sí andaban trabajando, pero pues no van y votan para verlo de la transparencia del Tren Maya. Ese tipo de cosas son las que a mí me brincan. Sí, hay incongruencias, ¿no?, en la oposición, por supuesto. No podemos es eso, tener nada más. Peor oposición con el peor gobierno que hay en México, eso es lo que yo digo. Al contrario, no. Al contrario, creo que si está de la chingada el gobierno es como para ahora nos juntamos y para que veas que ahora sí te la vamos a hacer de todos como tú lo hiciste. Tan mala oposición de que estamos promoviendo la abstención de un presidente que no queremos que se quede para que se quede. Ok, entonces, creo que aquí es donde viene un ejercicio que vamos a sacar, pues ya para poder sacar esta plática en contexto. Antes de eso, nada más una conclusión ligera en relación con eso. Sí. ¿Okay? Yo no soy un iluso. Yo sé que no se van a llegar a los umbrales necesarios para que el presidente se le revoque el mandato. Lo sé, ¿ok? Pero lo que también sé es de que es mucho mejor que haya una mayor votación para que se le revoque el mandato al presidente, a que no haya nadie que diga que se le quiera revocar el mandato al presidente y el presidente gane con el 100% o el 99% o lo que sea. También tengo la esperanza de que todas estas discusiones de que vota o no vota están dentro del contexto del círculo rojo y fuera de ese contexto la gente de buena fe va a ir a votar a revocar el mandato al presidente y van a subir considerablemente los números, pero no va a llegar al umbral necesario. O sea, no va a llegar al 40%. 40% para que sea vinculatoria. Y la vinculatoriedad nada más se aplica a la revocación. No hay ratificación, eso no existe. El que sea vinculatoria nada más es para la revocación. Tú le ves, bueno, me queda claro que le ves la posibilidad de que exista esto.
Cuando tienes un presidente que, a quien le duela, la aceptación que tiene Andrés Manuel López Obrador es altísima dentro de la Y población también el mexicana. rechazo es altísimo. Totalmente, totalmente. Eso sí me queda claro. Las dos partes son altísimas. Pero bueno, habrá un segmento de la población que hasta los muertos votan. ¿Cómo poder creer en esta palabra de Morena cuando el niño travieso del salón te dice vota para que no me para córreme del salón, ¿no? Pero yo manejo todo este discurso de aceptación y que manejo la agenda pública y todo lo demás. ¿No se te hace que es nada más que se llene el ego el presidente sabiendo que tiene una aceptación muy alta en México? Indudable que sí. Pues que se lo llene, entonces se lo llena. Ok. Yo lo vería. Se lo va a llenar. Ese es el tema. Se va a llenar el buche de ego y pues así va a ser. Vaya la gente a votar, no vaya la gente a votar, se va a llenar el buche de ego. ¿Cuál es el mejor argumento que has escuchado de las personas que dicen no vayas a votar? Ninguno. ¿A todos están rependejos o qué? A mi forma de ver, es tan iluso una postura como la otra. Tan iluso la postura del presidente y sus seguidores de que revócame el mandato para que permanezca, como tan absurda la postura de la oposición de que no quiero que permanezcas, pero no votes para que permanezca. Oye, Carlos, a ver, tú te debes a la consultoría y al análisis político y a lo pragmático. Vaya, tú no eres un sujeto de filosofía de lámpara, ¿no? De acuerdo. En la práctica, ¿qué escenarios reales de participación ves? Muy bajos. Muy baja participación. Sí. Ahora, no se va a llegar al 40%, por lo tanto... Indudablemente. No vamos a vinculante la revocación si llegase a ser la mayoría. Vamos a hacer poquito, vamos a meterle una dosis de fantasía a esto. López Obrador dijo en una mañanera, sin importar cuántos votos haya, así pierda por uno, yo me voy. Falso, totalmente. Bueno, es un escenario de fantasía. No se va si pierde, bajo su lógica, aunque pierda por un voto y sean 3. No se va si son 40 millones. No, claro, y no tiene necesidad de irse porque no se va si son 40 millones. Así es. Y son 30 en contra. Y no se llega al umbral, Si no se llega al umbral, que no se malinterprete lo que digo. Ya que tú no eres un filósofo de lámpara, eres un sujeto aterrizado en la práctica, entonces, ¿para qué chingados vamos a votar, cabrón? Para dejar constancia de que no lo queremos, número 1. Número 2, para no permitir que impunemente permanezca en el poder por no ir a votar, porque el no ir a votar es ratificarle su mandato. Ok. Oye, y bueno, otra pregunta, mi querido Carlos. López Obrador, aun cuando dice que es casi el presidente más victimizado después de Madero, pero también el más amado después de Juárez Yo no estoy tan seguro que Juárez hubiera sido tan amado. Y Lázaro Cárdenas. Y todas las encuestas, todos los días, señalan que López está muy arriba en las encuestas y su popularidad y la chingada. Yo no creo en esa veracidad. Vamos a suponerlo. Entonces, ¿él tampoco cree en eso? Yo creo que tiene sus dudas. Por eso tiene que ir a un ejercicio de esos para refrendar en un ejercicio electoral. Todo esto que está haciendo es una muestra muy clara de su debilidad. Toda esta serie de violaciones a la Constitución, etcétera, etcétera. Y entonces no estamos alimentando la necesidad de López Obrador para movilizar a la gente y para salir a ver cómo está su ego. Es que nosotros no provocamos eso. Los que provocaron eso fueron ellos. Salvo Frena, ¿ok? Frena no hubiera llegado al umbral necesario para que fuera convocada la revocación de mandato, ¿ok? Pero esto ya sucedió, o sea, ya fue convocada la revocación de mandato. Una vez habiendo sido convocada la revocación de mandato, ya estamos metidos en el proceso y no tenemos por qué echarnos para atrás.
El compa lo que quiere realmente es llegar a ese 40% de liderazgo social y decir, no me importa si votas a favor o en contra. El vato no se va a ir, eso me cae claro. Pero a lo que voy es, él quiere llegar a ese 40% para legitimizar su liderazgo, seguir en campaña y decir, soy tan odiado y tan amado, pero sigo presente en la mente de todos los mexicanos. Y ahí es donde viene eso. Diciendo, lo quiere para legitimar su liderazgo, razón de más para no legitimárselo yendo a votar en contra. O sea, que no ir a votar, o no ir a votar. Si no vas a votar, estás legitimando su mandato. O no estoy cayendo. Se queda. O no estar cayendo en llegar a ese 40% de votación para decir tus encuestas. Si ganáramos el 40% de votación y ganáramos la revocación de mandato. Porque sí se va, aunque no quiera. O no ir a votar, como bien lo dice Catalán. Si no vas a votar, lo estás ratificando. Por eso, pero no ir a votar también, caes en ese discurso del que tú estás diciendo, Carlos, de no llegar a este 40% y no caer en ese liderazgo que está marcándose y que está perdiendo, y decir, no me importa si estoy a favor o en contra, pero no quiero que llegues a tu 40%. Ahí son los riesgos, y hago la analogía, son los riesgos que corríamos en la oposición en el siglo pasado, de ir a votar en elecciones totalmente amañadas. Y si hubiéramos claudicado en la participación ciudadana en el voto, nunca hubiéramos sacado el PRI de los pinos. ¿Tú no fuiste parte del 100% que votó por Jolopo? No, pues ahí no había opción. Ahí no había opción. Oye, a ver, ya. Dos preguntas que yo te tengo antes de tener que concluir esto. En la intentona de ratificar o de posponer, de prolongar en el mandato a Bonilla, fue un experimento de reelección. Pero es una ley local que está bajo de la Pero fue un experimento. A mismos niveles que leyes. El experimento de prolongar en el cargo a Saldívar en la Corte fue otro experimento. Eso era inconstitucional, totalmente. ¿Crees que venga un tercer experimento de prolongar en el mandato a López? Pues un intento en hacerlo, sí, meter una reforma a la Constitución para prolongar el mandato, que no la van a sacar porque no tienen la mayoría calificada. Ok, y no creas que este ejercicio de revocación sea el argumento, y no creas que este ejercicio de revocación sea el argumento de López de decir, ya ven cómo la gente sí me quiere, ya lo dijo a la mitad del camino. Lo que pasa en la revocación va a decir lo mismo, López Obrador. En campaña, López Obrador había dicho que iba a hacer este tema de la revocación 2 veces en su sexenio. A lo mejor lo quiere repetir. Ese es el pedo. No puede repetir, la Constitución no se lo permite. No, pero ese es el pedo. En campaña, como en campaña y como muchos políticos dicen una cosa y cuando ya están, ya hacen otra cosa, ¿no? Okay. Y no es particularizar a Morena, ¿no? Es todos. A ver, pero aquí en campaña el vato dijo 2 veces se va a hacer. Pero entonces ya estando en el poder dijo, no, pues nada más una cada 3 años. Sí. Entonces, cuando llegue a su final va a decir, vamos a sacar otra para ver si la gente quiere que me quede. Tienen que reformar la Constitución y no tienen los votos. Ok, ese es un punto que a mí me han llegado de pregunta. Es importante lo que la oposición en Va por México ha sacado de la moratoria constitucional. Estoy totalmente en apoyo de eso. Vamos a hacer otro programa, Carlos, para hablar de la moratoria constitucional, que es un tema bien interesante que trae por ahí, creo que, bueno, tú lo has tratado bastante junto con Ignacio Loyola, ¿no? Así es. Oye, antes de que me vayan a regañar, faltó una pequeña parte en mi currículum. Soy miembro de la mesa directiva de Poder Ciudadano, que impulsa el voto y que le pone cola a los legisladores para que se porten bien. Correcto. Oye, de mi parte sería la última pregunta. Sí. Pase lo que pase, López ya prepara la reforma político-electoral, que realmente de política no tiene nada, quiere meterle mano al INE, quiere modificar al árbitro y muchos decimos no lo vamos a permitir. Y pase lo que pase en este proceso sancionatorio o consulta barata,
o muy cara, si lo quieren ver así, va a pegarle al INE, va a ocuparlo de pretexto, ya lo hace en las mañanas, ya empezó en las mañanas diciendo que ha sido un mal árbitro y ha sido un mal organizador de este proceso sancionatorio y de la revocación y demás. Estamos ante el riesgo, Carlos, de que este sea el último procedimiento que organiza el INE para la participación libre de los ciudadanos en un proceso electoral. Para nada, López Obrador no va a poder hacer nada en lo absoluto porque no cuenta con los votos necesarios en el Congreso de la Unión para darle la mayoría calificada para hacer reformas constitucionales, y en eso consiste la moratoria. Entonces, y no van a salir los expedientes de algunos legisladores. Saquen todo lo que quieran. Yo te lo pongo de esta manera, Si quisieran hacerlo y con los expedientes y todo lo que quieran, ya lo hubieran sacado ahora con la reforma eléctrica y no lo han sacado. ¿Ok? Entonces, si salen los expedientes y va a haber una persecución de brujas, etcétera, pues van a tener que desaforar a todos los del PRI, va a ser un lío. No lo van a hacer. No lo van a hacer. Okay. Tengo mis dudas. No les alcanza. Tengo mis dudas de que el propio López quiera que la reforma eléctrica pase como está en las circunstancias. A lo mejor sí, pero no lo van a hacer en este momento. O sea, no lo van a hacer. El PRI, si quiere permanecer vigente, va a tener que portarse. Lo que es más, si el PAN ahorita le dice al presidente, te voy a votar a favor tu reforma eléctrica, y una de esas le dicen, no, espérame tantito porque sí está muy de la chingada. Hugo, ¿quieres cerrar con alguna pregunta, algún comentario? Nada más quiero hacer la última pregunta a Carlos, como de las plumas más importantes que tiene el Partido Acción Nacional en este país. Y de Poder Ciudadano. O sea, básicamente es de los meros chingones de la política mexicana. Yo soy muy así, Carlos, yo sé que estoy hablando con una persona súper propia, súper tal, pero pues, aparte eres del norte, carnal, entonces pues, claro. Te tocó. Soy del norte. ¿Dónde está no, eso, mamón. ¿En dónde está la oposición ahorita y por qué la falta de oposición como tal? Yo creo que le midieron el agua a los camotes y vieron que no iban a poder ganar una revocación de mandato, aunque se hubiera promovido, y se rajaron, simple y sencillamente. Yo creo que echarse para atrás porque no te alcanza no debe de ser opción para la oposición. Y como oposición política, o sea, de la Cámara, o sea, a lo que voy es, si algo nos enseñó López Obrador siendo oposición fue realmente ser oposición, ¿no? Y levantar la voz por todo y por nada. No, nos enseñó ser oposición el PRI en el siglo pasado. Exacto, exacto, pues de ahí viene, ¿no? Pero a lo que voy con esto es, ¿no tendrían que estar actuando de la misma manera y con las mismas vísceras, pero con fundamentos? O sea, es decir, levantando la voz como la levantó él, sin gritar cállate, chachalaca, pero con fundamento. Una oposición en el Congreso. Tenemos y tú como ideólogo del PAN, ¿cómo tú podrías decirles, mijos, pónganse a chingarle? ¿No están viendo? Yo les mandaría a mis colegas panistas este mensaje: olvídense de sus camarillas en el poder dentro del partido, concéntrense en lo que es acción nacional, participación ciudadana, respeto a la eminente dignidad de la persona humana, con el único fin de la política, que es darnos bien común, y todo lo demás sale sobrando. Eso, con eso me quedo. Muchas gracias, Carlos. Pues amigo Carlos, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Gracias a ustedes. Espero no sea la primera y la última, espero que nos acompañes más adelante, sobre todo porque este tema de que traes con Loyola, de la moratoria, creo que es muy importante que la gente lo conozca. Valdría la pena a lo mejor hasta hacer un programa cortito, una cápsula, para dar a conocer este asunto, pero pues por el momento, amigos, tomen la decisión que tengan que tomar para participar o no. El fin de semana en la consulta, si tienen algo mejor que hacer, háganlo. Ese es un comentario mío. Váyanse vayan a la alberca, sean católicos, vayan a misa, cumplan con sus distintas religiones,
incluso con la del ocio, hagan lo que quieran. Pero yo les digo una cosa, si no van a votar, se queda el presidente. De todos modos se va a quedar, Carlos, no seamos ilusos. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos en la siguiente entrega de Los Más Buscados. Hasta luego. Gracias.